12 de agosto del año 30 antes de nuestra era. La ciudad de Alejandría. La metrópolis más vasta y grandiosa de aquel tiempo se ha quedado paralizada en una espera angustiante. En los pasillos de los lujosos palacios de mármol y en las plazas urbanas ardientes bajo el sol, cuelga un silencio extraño y antinatural. El inmenso ejército de Roma, bajo el mando de Octaviano Augusto, una auténtica máquina de guerra, ya ha cruzado las puertas de la ciudad. Esperan su gran momento de gloria. Desean fervientemente ver cómo la última reina de Egipto se rinde por completo. Los soldados ya revisan sus armas, imaginando cómo desfilarán en la procesión de los vencedores. Pero tras las puertas cerradas del barrio real, ocurre un suceso que cambiará toda la historia, no solo por años, sino por milenios. Todos conocemos esa hermosa leyenda desde la escuela: una mujer bella, comprendiendo que la derrota es inevitable, presiona una serpiente venenosa contra su pecho. ¿Qué fue aquello? ¿El final poético de un gran drama? ¿La triste historia de un corazón roto? No, fue la operación secreta de encubrimiento más exitosa de toda la historia de la humanidad. Lo que sucedió aquel sofocante día de agosto en las habitaciones ocultas de la soberana se parece más a la escena de una compleja novela policíaca. Es como si el principal sospechoso hubiera dejado una nota cifrada sobre la mesa y hubiera desaparecido discretamente por la puerta trasera, dejando al detective sumido en la perplejidad. Hoy abriremos el caso que ha acumulado polvo en archivos secretos durante 2.000 años. Demostraremos que Cleopatra no solo se quitó la vida, realizó un complejo ritual de transición, convirtiendo su final en una poderosa arma política. Y esa arma golpeó a Roma con más fuerza que cualquier ejército. Bienvenidos a Proyecto SIDA. Regresemos a esa misma habitación donde todo terminó. Imaginen la densa oscuridad de la tumba, el sonido del roce de telas costosas y el pesado y dulce aroma del incienso que oculta la ansiedad. Si creemos en la historia oficial, escrita por los romanos, los hombres de Octaviano Augusto irrumpen en los aposentos para vigilar a la prisionera. ¿Qué ven? Cleopatra yace en un lecho de oro. Está completamente inmóvil. Sus dos fieles sirvientas desfallecen a sus pies. En el cuerpo de la reina no hay rastros de lucha ni heridas. Solo dos puntos pequeños y apenas visibles en su brazo. La conclusión oficial de Roma fue unánime y muy conveniente para todos: ella misma se quitó la vida mediante la picadura de un áspid, una cobra egipcia. Pero cualquier experto moderno en serpientes te dirá que esta hermosa versión se desmorona ante la primera inspección seria. He aquí por qué. Primero, el tamaño y el transporte. Una cobra egipcia no es un juguete de bolsillo. Es una serpiente poderosa y agresiva que llega a medir hasta 2 metros de largo. ¿Cómo se puede pasar desapercibido a un depredador de 2 metros en una pequeña canasta de frutas frente a la atenta guardia romana? Los soldados romanos eran conquistadores crueles, pero definitivamente no eran tontos. La guardia personal del emperador revisaba cada objeto que entraba en la tumba. Esconder una serpiente gigante en una canasta de higos es un cuento inventado para la poesía, no una realidad. Segundo, lo que sucede en la realidad. El final tras el encuentro con una cobra nunca es bello ni instantáneo. El veneno actúa en el organismo paralizando los músculos encargados de la respiración. Pero esto no ocurre en un segundo, como en el cine. Son largas horas de una agonía pesada, llena de dolor físico, espasmos e inflamaciones severas. El rostro humano cambia tanto que resulta difícil de reconocer. Sin embargo, cuando los romanos entraron en la habitación, Cleopatra yacía en una postura de paz perfecta, como una escultura, con sus mejores vestiduras reales y la corona sobre su cabeza. Parecía simplemente sumida en un sueño profundo. Octaviano buscaba su humillación, no su paz. Para él era vital llevarla encadenada por las calles de Roma como un trofeo vivo para exhibir su poder. En su lugar, obtuvo una diosa perfecta e intacta que se le escapó de las manos en el último momento, privándolo de su gran triunfo. Estaba furioso.
Dicen que incluso llamó a encantadores de serpientes para que intentaran succionar el veneno. El emperador de Roma intentaba revivirla, no por piedad, sino por poder, pero era demasiado tarde. Para comprender el verdadero sentido de su gran plan, debemos borrar por completo de nuestra mente la imagen de la belleza de las viejas películas de Hollywood. Es hora de olvidar a la mujer fatal que pasa los días en baños de leche. La realidad era mucho más dura e interesante. Veamos las monedas de la época que se conservan hasta hoy. Son los retratos más precisos. No nos mira una belleza delicada, sino una mujer con una nariz prominente y aguileña, una barbilla fuerte y una mirada dura y penetrante, casi masculina. Es el rostro de una política y una jefa, no el de una modelo. Cleopatra ni siquiera era egipcia. Era una griega de pura cepa de la dinastía ptolemaica. Sus antepasados eran herederos directos de los generales del gran Alejandro Magno. Y aquí aparece un detalle estremecedor: su familia estaba obsesionada con la pureza de la sangre. Durante 300 años, solo contrajeron matrimonio dentro de la familia, entre hermanos y hermanas. Por las leyes de la naturaleza, Cleopatra debió nacer con múltiples enfermedades graves. Pero la naturaleza jugó una broma asombrosa. En lugar de enfermedades, ocurrió un brote único, nació una genio. Razonemos, fue la primera y única de su familia que se molestó en aprender el idioma egipcio. Sus antepasados gobernaron el país durante 300 años despreciando la lengua del pueblo que dirigían. Ella, en cambio, hablaba con fluidez 7, quizás 9 idiomas. Leía tratados científicos complejos en su lengua original, estudiaba profundamente la medicina, la astronomía y las matemáticas avanzadas de la época. Imaginen a una mujer que temprano por la mañana discute planes militares de la flota con almirantes experimentados, por la tarde cambia de idioma para llevar a cabo duras negociaciones con embajadores de países vecinos, y a altas horas de la noche, a la luz de una lámpara, escribe un libro científico sobre medicamentos, unidades de medida o las propiedades de los venenos. No es la amante de César, es la directora general de una corporación gigantesca y riquísima llamada Egipto. Y esa corporación era lo que Roma quería absorber. Ella entendía perfectamente la balanza de poder. Los romanos eran invencibles en campo abierto, tenían a los mejores soldados, ingenieros y una disciplina de hierro. Egipto ya no podía vencerlos por la fuerza de las armas. ¿Qué hace un estratega genial cuando entiende que perderá la guerra? Cambia las reglas del juego, trasladando la guerra a otro lugar, a la cabeza del enemigo. Volvamos al signo de la serpiente. ¿Por qué precisamente una cobra? En las leyendas del antiguo Egipto, la cobra no es solo un animal peligroso. Es el signo sagrado del poder divino que los reyes portan en su corona. Es el signo de la diosa. Dejar la vida por la picadura de una serpiente sagrada significaba para un egipcio no solo el fin del cuerpo, significaba un boleto directo hacia los dioses, evitando el juicio final. Cleopatra montó su final como un grandioso espectáculo teatral. Sabía que los romanos encontrarían su cuerpo y contaba con que ellos no entenderían el significado oculto. Pero el pueblo llano de Egipto lo entendería todo sin palabras. Para Roma, fue el acto de desesperación de una mujer derrotada. Para el Oriente, fue su partida hacia los dioses. No se rindió ante el enemigo, se fue hacia las fuerzas superiores invicta. Cabe pensar en su cálculo frío y exacto. Mientras Marco Antonio, su esposo y aliado, tras recibir la falsa noticia de su muerte, cometía un error fatal presa del pánico, Cleopatra, con calma y método, probaba diferentes compuestos en prisioneros. Buscaba el cóctel ideal que le permitiera irse sin dolor y, sobre todo, que no arruinara su rostro tras su partida. Estaba preparando su imagen final. Una marca que debía sobrevivir a su cuerpo. Octaviano Augusto estaba seguro de haber capturado Egipto. Se llevó el tesoro rico. Eliminó a sus partidarios, pero se le escapó lo principal. Cleopatra dejó en el corazón mismo de la cultura romana un caballo de Troya.
Les dejó sus conocimientos secretos, su religión y la idea de un imperio divino eterno. Perdió la guerra de las espadas, pero la guerra de las mentes y los símbolos apenas comenzaba. ¿Cómo exactamente utilizó Cleopatra la química avanzada y el poder de la palabra para dominar a los hombres más poderosos del mundo? De eso hablaremos ahora mismo. Así pues, entendemos que la partida de la reina no fue casual, pero queda la gran pregunta atormentadora: como una mujer en un mundo cruel de hombres, donde gobierna la fuerza bruta de los ejércitos, ¿logró mantener en vilo a toda Roma durante 20 años? A los historiadores les encanta inventar cuentos hermosos hablando de sus encantos, de que César y Marco Antonio simplemente perdieron la cabeza por amor. Seamos realistas y dejemos de lado el romanticismo. Julio César era un comandante astuto y calculador de 50 años que había visto a miles de mujeres y sobrevivido a cientos de intrigas. Marco Antonio era un soldado rudo que amaba la bebida y los placeres simples. ¿Realmente se podía someter a personas así solo con ojos bonitos y conversación? No, Cleopatra no lo seducía. Ella lo saqueaba, utilizando los puntos débiles de la psique humana. El historiador Plutarco, quien, por cierto, nunca vio a Cleopatra en persona pero recopiló meticulosamente los relatos de sus contemporáneos, escribe algo asombroso y muy importante: su belleza no era tan perfecta como para impactar a primera vista, pero el trato con ella poseía una fuerza increíble. El mismo sonido de su voz deleitaba el oído. Él compara su voz con un instrumento musical en el que se puede tocar cualquier melodía. Hoy, los científicos dirían que dominaba a la perfección la técnica del control del sonido. Sabía cambiar magistralmente el tono, el ritmo y la altura de la voz para generar confianza en su interlocutor a un nivel profundo. Esto es precisamente lo que hoy se enseña a los negociadores de élite de los servicios especiales. Ella no solo hablaba, se adaptaba a su interlocutor. Con César era una científica brillante, con los soldados, una comandante dura, con Antonio, su camarada, una amiga divertida. Pero la voz es solo la punta del iceberg. Cleopatra fue, quizás, el primer biohacker conocido de la historia, una persona que mejora el funcionamiento de su organismo mediante la ciencia. Muchos habrán oído la famosa anécdota histórica: Cleopatra apostó con Antonio que podría organizar la cena más cara de la historia. Y para ganar la apuesta, se quitó un enorme e incalculable pendiente de perla, lo lanzó a una copa de vinagre, esperó a que la perla se disolviera y se bebió la mezcla ante los ojos de todos. Suena como el capricho de una rica excéntrica, ¿verdad? Desperdiciar millones por una apuesta momentánea. Pero miremos este gesto desde el punto de vista de la química y la medicina. La perla es calcio, el vinagre es ácido. En su reacción, se obtiene una sustancia beneficiosa para el estómago que aporta energía. En la medicina antigua, era un tónico potente. Combinado con otros aditivos que seguramente contenía la bebida, funciona como un energético. Cleopatra vivía a un ritmo frenético, trabajando de 18 a 20 horas diarias. Necesitaba gobernar un país inmenso, dirigir guerras y tejer intrigas complejísimas. Necesitaba vitalmente un refuerzo. Aquella famosa perla no era pura ostentación. Era un suplemento biológico caro y avanzado para su tiempo. Bebía ese elixir para que su cerebro funcionara más rápido, con más claridad y eficiencia que el de sus enemigos. Utilizaba el enfoque científico allí donde los demás solo veían magia o un gasto de dinero demencial. En lo profundo de los sótanos de su palacio, oculta a ojos extraños, se encontraba un auténtico laboratorio científico. Y esta es la parte más sombría, pero también la más reveladora de nuestra historia. Sabemos que se interesaba activamente por los venenos, pero no como un villano común, sino como una científica experimentadora. Los textos antiguos nos informan secamente que probaba el efecto de diversas sustancias en criminales condenados. Necesitaba saber con precisión, al segundo, cuánto tiempo tardaba en actuar tal o cual veneno vegetal y qué síntomas producía. Quería saber si se podían mezclar componentes para que una persona se apagara no de inmediato, sino en una semana, y que pareciera una enfermedad natural grave.
Para nosotros hoy suena espantoso, pero para un gobernante de aquella época era su defensa. El conocimiento profundo de sustancias peligrosas era la única garantía de seguridad personal. Sabía exactamente qué comían sus invitados y sabía con qué podían estar untadas las espadas de sus enemigos. Pero su principal invento, su arma secreta, no fueron los venenos, sino los aromas. ¿Se han preguntado por qué Marco Antonio, un guerrero severo y experimentado, se convirtió literalmente en su sombra, en un ejecutor sumiso de su voluntad? Los romanos lo despreciaban por ello, decían que estaba hechizado, y posiblemente tenían razón en el sentido químico más estricto. Egipto era famoso por sus maestros perfumistas. Una de las sustancias principales de la época era el kifi. Es una mezcla complejísima de 16 componentes: miel, vino, pasas, mirra, enebro y, atención, extractos de plantas raras que influyen fuertemente en la conciencia y el estado de ánimo. Cuando Cleopatra navegó al encuentro de Antonio en su famoso barco, los historiadores escriben que un aroma maravilloso y denso de incienso se extendía por el río hasta las orillas. Ella no le preparó simplemente una reunión de negocios, le preparó un poderoso ataque a los sentidos. Música hermosa, luz tenue y, lo más importante, aromas pesados que literalmente cambian el funcionamiento del cerebro. Antonio cayó en una nube invisible donde se sentía demasiado bien. Ella creó para él una zona de confort artificial de la que era imposible salir por voluntad propia. En la fría y militar Roma, olía a sudor, cuero y hierro. Con Cleopatra, olía a paraíso y placer. Era química pura más cálculo. Ató al líder de Roma a sí misma para siempre. Pero ni siquiera la química ni su inteligencia natural la salvaron de la gran política. Cuando comprendió que Roma era invencible desde fuera por la fuerza de las armas, tomó la decisión de reescribirla desde dentro. Inició un programa a gran escala para convertir a Roma en Egipto. En el siguiente acto veremos cómo Cleopatra, estando ya en Roma, comenzó a cambiar los edificios, el calendario e incluso la religión del imperio. Parece que Roma venció. Miremos la gigantesca columna egipcia en el centro de Roma y pensemos de nuevo. Trasladémonos unos años atrás, cuando Cleopatra aún vivía y llegó a Roma en visita oficial. No fue la visita de una subordinada, fue la visita de una reina que traía consigo tecnologías que los romanos no poseían. Fue aquí, en el centro de la ciudad eterna, donde comenzó su juego más sutil. Un juego cuyos frutos utilizamos cada día, incluso sin saberlo. Imaginemos la escena. Cleopatra vive en la villa de César. La élite romana está en shock. Los viejos senadores protestan y la insultan. Pero, al mismo tiempo, cada noche se forma una fila ante su puerta con las personas más inteligentes de Roma. ¿Por qué? Porque Alejandría, de donde ella venía, era el centro de la ciencia, mientras que la Roma de aquel tiempo era solo un gran campamento militar. Cleopatra no trajo solo oro. Trajo a sus astrónomos, sus médicos y sus arquitectos. Organizó una conquista intelectual. Los romanos, acostumbrados a vencer con la espada, de pronto comprendieron que estaban irremediablemente atrasados en las ciencias y Cleopatra amablemente les ofreció ayuda. Fue una estrategia clásica de poder blando, soft power. Comenzó a reestructurar el pensamiento romano. La prueba más importante de su victoria cuelga en la pared de cada uno de nosotros o brilla en nuestro teléfono, es el calendario. Antes de Cleopatra, el calendario romano era una pesadilla total que se retrasaba meses respecto al tiempo real. Los sacerdotes tenían que añadir días manualmente, lo que creaba confusión. Cleopatra presentó a César a su científico personal, Sosígenes. Fue él quien ideó el calendario solar. Piénsenlo, el ritmo de nuestra vida moderna, nuestros 365 días al año, nuestros años bisiestos, es tecnología egipcia implantada por Cleopatra. César solo puso la firma, pero el tiempo lo configuró ella. Sin embargo, el calendario es una minucia comparado con lo que hizo con la política. Roma se enorgullecía de ser gobernada por el pueblo y el Senado.
Los romanos odiaban a los reyes. Y entonces aparece César, quien, tras tratar con Cleopatra, comienza a comportarse de forma extraña. Coloca su estatua de oro en un templo. Comienza a vestir como un rey. Comienza a exigir adoración como una deidad. Los historiadores debaten por qué César decidió de repente convertirse en emperador. La respuesta estaba sentada junto a él en la villa. Cleopatra le mostró otro modelo de poder, el modelo egipcio, donde el gobernante no es solo un funcionario elegido por la gente, el gobernante es un dios vivo. Ella le inculcó que su poder debía ser absoluto y eterno. Y aunque César fue eliminado por los senadores en un intento de salvar el viejo orden, el virus ya había sido liberado. Octaviano Augusto, quien venció a Cleopatra, terminó convirtiéndose él mismo en el primer emperador de Roma. Destruyó a la reina, pero construyó su imperio según los planos de ella. El viejo sistema cayó. El modelo egipcio venció. Pero el cambio más fuerte no ocurría en los palacios, sino en las calles. Mientras los soldados luchaban contra Egipto, los romanos de a pie comenzaban a rezar a los dioses egipcios. El culto a la diosa Isis se extendió por Roma como un incendio forestal. ¿Por qué? Porque los áridos dioses romanos solo exigían disciplina, mientras que Isis prometía salvación personal, vida después de la muerte y bondad. Veamos los mapas de la antigua Roma, los templos de Isis estaban por todas partes. Las mujeres vestían como Cleopatra. La moda egipcia se volvió predominante. Fue una conquista cultural. Los romanos empezaron a creer que la verdadera fuerza emanaba de las orillas del Nilo. Cleopatra, quien se llamó a sí misma la encarnación terrenal de Isis, no fue solo una enemiga, se convirtió en parte de la fe del enemigo. Y cuando la Cleopatra física se fue, su imagen se disolvió en la religión. Pero quedaba una pregunta sin resolver, tenía un hijo, Cesarión. Un niño de Julio César, heredero legítimo de los dos imperios más grandes del mundo. Oficialmente no existe, pero algunos rastros nos llevan a lugares de los que da miedo hablar en voz alta. En el siguiente acto miraremos la plaza principal y haremos una pregunta incómoda. Nos acercamos a la parte más misteriosa de nuestra investigación. Aquí la historia termina y comienzan las conjeturas. Cesarión, el pequeño César, el último rey de Egipto. Supuestamente, Octaviano Augusto pronunció la frase, demasiados Césares y dio la orden de eliminarlo. Pero nadie vio el cuerpo. No hay registros de su lugar de sepultura. El niño simplemente desapareció. Existe la teoría de que Cleopatra, presintiendo su final, envió a su hijo con una inmensa fortuna a la India o a Etiopía. ¿Pudo sobrevivir? ¿Pudo su linaje permanecer en Europa? Es imposible demostrarlo. Pero miremos aquello que no se puede esconder, los edificios y las piedras. Trasladémonos a nuestros días. El Vaticano. La Plaza de San Pedro. El centro de la fe occidental. El lugar donde millones de personas acuden a escuchar al Papa. Miremos justo al centro de la plaza. ¿Qué hay allí? No hay una cruz, no hay una estatua de un santo, allí se erige un gigantesco obelisco egipcio. La Piedra del Sol. Esta columna fue traída de Egipto. Fue creada para la adoración al dios del sol, Ra. La trajeron a Roma como trofeo. Pero, ¿por qué los líderes de la Iglesia, al destruir los viejos ídolos por toda Europa, dejaron este gigantesco símbolo egipcio en el centro de su casa? Es más, gastaron fortunas para instalarlo. Si miramos la plaza desde arriba, veremos una imagen asombrosa. La plaza parece el ojo de una cerradura o el símbolo egipcio Ankh, la llave de la vida. Sigamos adelante. Miremos las pinturas. Una de las imágenes más populares en el antiguo Egipto es la diosa Isis sosteniendo a un niño en brazos. Compárenlo con las primeras representaciones de la Virgen con el niño. El parecido no es solo sorprendente, es total. Los historiadores del arte reconocen que cuando la nueva fe llegó a Egipto y Roma, absorbió las imágenes familiares para el pueblo.
No rompieron las estatuas de Isis, simplemente les cambiaron el nombre. La imagen de la madre cambió, pero conservó su esencia externa. Y ahora miremos los tocados de los sacerdotes. La mitra alta. Compárenla con la corona de los faraones o el tocado de los sacerdotes egipcios. El báculo papal, compárenlo con el cayado de pastor que sostenían los dioses egipcios. Vemos una conexión directa de los símbolos del poder. El Imperio Romano cayó políticamente, pero el sistema de gestión de las mentes, ideado en Egipto, sobrevivió. Resulta una imagen sorprendente. Cleopatra quizás perdió la batalla por el trono, pero su sistema venció. Vivimos bajo su calendario. Admiramos ese modelo de poder cuya idea ella regaló a César. Entonces, ¿quién venció realmente? En el final, haremos un resumen y daremos la palabra a la ciencia. ¿Por qué, a pesar de todos estos éxitos, Egipto como Estado estaba condenado? ¿Y por qué la ciencia de la propagación de ideas considera a Cleopatra como la influencer más exitosa de la historia? Ha llegado el momento de la pregunta más importante: si Cleopatra era tal genio, tal científica y visionaria política, ¿por qué terminó perdiendo Egipto? ¿Por qué su familia perdió el poder? Para ser honestos, debemos aplicar la lógica fría. El primer enemigo de Cleopatra no fue Octaviano Augusto. El enemigo estaba dentro, en su propio ADN. Su familia creó matrimonios entre parientes durante siglos. Esto es un hecho. Y aunque Cleopatra nació sana, al menos mentalmente, su linaje era una bomba de tiempo. Los científicos hablan de fatiga genética. El cuerpo se debilita, aparecen problemas psíquicos. Cleopatra fue un destello brillante antes de que la estrella se apagara. Incluso si hubiera vencido a Roma, su dinastía probablemente se habría extinguido en un par de generaciones. No se puede engañar a la naturaleza para siempre. El segundo factor, el clima y el dinero. En los años del reinado de Cleopatra, el Nilo se comportó de forma impredecible. Las sequías provocaron malas cosechas. Los precios en Egipto subieron de forma aterradora. El pueblo se empobreció. Cleopatra intentó salvar la economía, pero las leyes económicas son implacables. Roma era un depredador joven con una economía creciente, Egipto era un gigante viejo y cansado. Cleopatra entendía esto mejor que nadie. Sabía que el barco se hundía. Precisamente por eso emprendió la operación de unirse con Roma. No intentaba vencer a Roma, intentaba mudarse a ella, trasplantar el cerebro de Egipto al cuerpo de Roma. Y aquí llegamos al concepto de meme. Es una unidad de información cultural que se comporta como un virus. Infecta las mentes, se reproduce y cambia. Cleopatra lanzó la idea más poderosa de la historia, la idea del imperio de luz divina. Octaviano Augusto, su principal enemigo, la odiaba. Pero miren lo que hizo tras la victoria, no devolvió el poder al pueblo. Se declaró el jefe máximo. Comenzó a construir una Roma de mármol. Imitando a Alejandría, adoptó sus métodos de autopromoción. En esencia, se convirtió en aquello contra lo que luchaba. El vencedor terminó pareciéndose al vencido. Roma devoró a Egipto y ella misma se convirtió en Egipto. Miremos nuestro mundo. Cada vez que miramos la fecha en nuestro smartphone, saludamos a sus astrónomos. Cada vez que vemos una ceremonia solemne de investidura presidencial, vemos ecos de los rituales que ella ayudó a crear. Cada vez que una mujer fuerte en la política utiliza su imagen para dirigir a hombres en trajes grises, decimos, eso es puro Cleopatra. Ella no desapareció en el olvido en aquella tumba. Solo se fue su cuerpo, agotado por el estrés. Pero su código, su forma de pensar, su estética del poder, su comprensión de que el mundo es gobernado por símbolos y no por espadas. Ese código se descargó en nuestro mundo. Y para terminar, una imagen. Nueva York. La Estatua de la Libertad. Una mujer con vestiduras antiguas y una antorcha en la mano. El escultor planeaba originalmente colocar esta estatua en la entrada del Canal de Suez, en Egipto.
Y debía llamarse Egipto llevando la luz. El prototipo fue una campesina egipcia o una antigua diosa. El proyecto no se compró, la estatua se modificó y se regaló a América. Pero fíjense bien en su rostro, en su postura. No es solo la libertad. Es Isis, que después de todo, cruzó el océano para iluminar el camino.